A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Londi Osiris Segura Sical y hoy nos acompaña Abdi en lengua de señas. Hola Abdi. Ok, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante porque nos va a servir para toda la vida. Estemos estudiando o no estemos estudiando. Vamos a hablar sobre cómo diferenciar el hecho y cómo diferenciar una opinión. Esto es del área de comunicación y lenguaje de quinto primaria. Si estás en casa y hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria, habilidades lingüísticas, ¿sí? También debemos recordar las recomendaciones generales sobre esta etapa de cuarentena. Lavarnos adecuadamente las manos con mucha agua y con suficiente jabón. También podemos estar utilizando el gel para poder desinfectar nuestras manos, ¿sí? Ok, muy bien. Para empezar, les recuerdo que debemos tener lo que corresponde a nuestra guía de autoaprendizaje para estudiantes de quinto primaria. Para estudiantes de quinto primaria. Esta guía nos va a servir en este momento para relacionar nuestro texto y nuestra actividad del día de hoy, ¿sí? Entonces, con ello podemos ver nosotros los contenidos que podemos realizar y evaluar sobre el aprendizaje que tenemos en estos días y en especial en este programa, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Recordamos entonces que tenemos diferentes tipos de textos. Para empezar, que el texto es un conjunto de enunciados que componen un texto escrito. Y tenemos diferentes tipos de ejemplos de textos. Puede ser uno narrativo, un cuento, una leyenda, un chiste, una adivinanza. Descriptivo, cuando nos sirve para describir lugares u objetos. Expositivo, con cuestión de exposiciones. Argumentativos, cuando vamos a indicar la información. Científicos, cuando es un estudio científico sobre algo. Jurídicos, cuando están hablando de leyes, cuando están hablando de demandas y todo ello. De opinión y literario. Con los de opinión también se encuentran pendientes los que son los textos periodísticos. ¿Por qué menciono el periódico? Porque en el periódico es donde nosotros podemos obtener mucha información, podemos obtener diferentes noticias, podemos obtener diferentes hechos. ¿Cómo podemos nosotros observar? En nuestra página 26, ahí encontramos lo que es, ahí es donde encontramos lo que es el periódico y podemos encontrar cuál es su definición y de la misma manera podemos encontrar cuáles son las partes de él. Y en él es donde vamos a encontrar diferentes hechos y opiniones. Pero, ¿qué es un hecho? ¿Y qué es una opinión? Vamos a descubrirlo ahora. Un hecho es sucesos o datos objetivos que no dependen de ninguna persona y pueden comprobarse como verdaderos o falsos, ¿sí? Entonces, eso es muy relativo a la objetividad. Objetividad, que es la cualidad, forma o relativo al objeto. Por ejemplo, si nosotros vemos este trofeo, ¿qué decimos? Bueno, es un trofeo, es de color amarillo, se lo van a dar al ganador, ¿sí? Si nosotros vemos aquí esta calavera, decimos, bueno, esta calavera tiene un sombrero, tiene 2 espadas y puede representar a un pirata, ¿sí? Eso es un hecho, es algo que nosotros estamos observando. No depende de nosotros, sino que es precisamente lo que observamos. Por ejemplo, estos dados. ¿Qué podemos decir de estos dados? Tienen forma de cubo, tienen puntos que nos marcan los números y en este caso hay uno blanco, uno naranja y uno verde. Esos son hechos. Son cosas que decimos pero que pertenecen al objeto. En cambio, una opinión u opiniones son juicios subjetivos o puntos de vista. Son creencias personales. Estas no se pueden establecer si es verdadero o falso. Y depende mucho del punto subjetivo, que es la percepción, o sea, cómo vemos que corresponde al modo de pensar del sujeto. Regresando a los dados. Con respecto a los dados, ¿podemos decir cuál es blanco y cuál es verdadero? Sí, lo pueden señalar, ¿verdad? ¿Cuál es blanco y cuál es verde? ¿En qué mano tengo el blanco o en qué mano tengo el verde? Podemos corroborar como un hecho verdadero o como un hecho falso, que es correcto que tengo en la mano derecha el blanco y que es correcto que en la mano izquierda tengo el verde, ¿sí? Eso es un hecho,
Pero cuando hablamos de una opinión, ahí viene lo que es mi percepción, mi observación. Puedo decir, a mí me gusta más el dado verde, ¿sí? Eso depende de mi persona como sujeto. En cambio, el hecho no lo podemos debatir, es algo que podemos ver y todos podemos estar de acuerdo porque es perteneciente al objeto. Bueno, eso es lo que corresponde. Y después de diferenciar muy bien qué es un hecho y una opinión, nos puede permitir a nosotros interpretar correctamente nuestro texto que estamos leyendo. Por ejemplo, si nosotros venimos y hablamos del brócoli. El brócoli es una planta brasicácea. Y tenemos otra donde dice, me encanta el brócoli con limón y sal. ¿Cuál de los dos crees que es un hecho y cuál crees que es una opinión? ¿Dónde lo colocaríamos? El que tengo en mi mano izquierda, que es el brócoli, es una planta brasicácea. ¿Podemos establecer si es verdadero o falso? ¿Podemos indicar nosotros si están en lo cierto o están en lo correcto? Sí, entonces esto corresponde a que es un hecho. En cambio, con me encanta el brócoli con limón y sal, ¿puedo decir que es verdadero o falso? Ustedes no pueden decir si es verdadero o falso porque no saben precisamente si a mí me agrada el brócoli con limón y sal en la ensalada, ¿sí? Pero es algo subjetivo porque no a todas las personas les va a gustar el brócoli con limón y sal. Algunos van a decir, no, brócoli no, no me gusta. O algunos otros van a decir, ay, a mí me encanta, pero con salsa ketchup, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay diferentes tipos de opiniones. Eso quiere decir que esto no lo podemos calificar como verdadero o falso, pero sí le damos que es una opinión, o sea, sí lo clasificamos como una opinión. También, por ejemplo, tenemos otros dos textos que no tienen relación entre sí. El murciélago es el único mamífero que puede volar. Y tenemos también bailar es el mejor pasatiempo. ¿Cuál de los dos es un hecho y cuál es una opinión? ¿Bailar es el mejor pasatiempo? ¿Será el hecho? ¿O será el murciélago es el único mamífero que puede volar? ¿Cuál de los dos podemos comprobar como verdadero o falso? ¿Cuál de los dos podemos indicar que está en lo correcto? El que tengo en mi mano izquierda, el que habla sobre el murciélago, porque sí podemos comprobarlo que es un mamífero y sí podemos comprobar que el murciélago puede volar. En cambio, bailar es el mejor pasatiempo, depende de la persona que lo esté diciendo. Y por ello es una opinión, ¿sí? Porque para una persona puede ser bailar el mejor pasatiempo y para otra persona puede ser la pintura el mejor pasatiempo. Por eso es que el arte es bastante subjetivo. Este es el mural de Roberto González Goyri y en este él representa la historia de la conquista en Guatemala. Y aunque la historia de la conquista en Guatemala es un hecho, su opinión respecto a cómo lo representa o qué pensamos nosotros de estos cuadros que es arte es algo subjetivo. El arte es bastante subjetivo porque depende de la persona que lo está viendo o que lo está realizando, ¿sí? Aunque, como les digo, tenga que ver o tenga relación con un hecho que haya sucedido. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Ya pueden diferenciar ustedes un hecho y una opinión en el texto que lean? ¿Seguros? Bueno, vamos a ver. Este es otro texto que podemos nosotros encontrar tal vez en algún periódico o en alguna revista. En algún momento, tal vez, hemos escuchado de este personaje. Su nombre es Jaime Viñals. ¿Saben ustedes quién es Jaime Viñals? Jaime Viñals es el primer montañista guatemalteco que ha alcanzado la cima más alta del mundo, el Monte Everest. Está localizado en la cordillera del Himalaya, en Asia. Este debe haber sido una de las mayores satisfacciones de este intrépido montañista. Aquí tenemos diferentes hechos y opiniones, y algo muy importante, como les decía, es de que entre el hecho y la opinión es de que pueden aparecer juntos en un mismo texto, como en el periódico. En el periódico podemos encontrar hechos, sucesos que han pasado, como las noticias, y que también podemos encontrar la opinión de los periodistas, ¿sí?
El periódico es un texto muy importante que podemos utilizar nosotros para ir diferenciándolos. Es más, les aconsejo que tomen un periódico y que empiecen a subrayar con algún color los hechos y con otro color las opiniones. Vamos a ver en este texto que hemos leído sobre Jaime Viñals, cuál es el hecho y cuál es la opinión. Jaime Viñals es el primer montañista guatemalteco que ha alcanzado la cima más alta del monte Everest. ¿Podemos comprobar si eso es verdadero o falso? Sí, lo podemos comprobar, ¿sí? Entonces este es un hecho. Ahora vamos con la siguiente oración. Está localizado en la cordillera del Himalaya en Asia. ¿Podemos nosotros ver realmente si eso es un hecho? O sea, si ha sucedido, si eso es cierto, si es correcto. Sí, lo podemos comprobar. Al momento que podemos comprobar que sí existe una cordillera llamada Himalaya, que sí existe esa cordillera en Asia, entonces eso lo convierte en un hecho. Ahora veamos la última oración. Esto debe haber sido una de las mayores satisfacciones de este intrépido montañista. ¿Esto es un hecho? ¿Es algo que nosotros podemos comprobar como verdadero o falso? Sí lo podemos comprobar, pero si nos damos cuenta, esta es la opinión de la persona que lo escribió. Este debe haber sido uno de los mayores. Es su opinión, es relación a lo que él o ella está pensando en ese momento respecto a Jaime Viñals, ¿ok? Si se dan cuenta, entonces, tomen en cuenta siempre el hecho siempre vamos a poder corroborarlo como verdadero o falso y tiene que ver con la objetividad, o sea, propiamente de lo que sucede o propiamente del objeto. En cambio, las opiniones únicamente van a pertenecer a las creencias o al punto de vista de las personas. Eso quiere decir que no podemos clasificarlas como verdaderas o falsas, porque pueden ir variando de persona en persona, ¿sí? Como les decía respecto al brócoli, hay personas que sí les gusta y hay personas que no les va a gustar. Hay personas que sí les gusta con limón y sal y otras que les gusta con otro tipo de ingredientes. Es una opinión y eso va a ir variando. Por eso es que no se puede clasificar entre verdadero o falso. Y las opiniones siempre van a depender de lo que piensa el sujeto. ¿Sí? Ok, entonces tomen en cuenta eso, muy importante para estas fechas, para luego, para después, para cualquier momento de su vida. Es muy importante poder diferenciar estas dos situaciones. Recordemos entonces al ejercitar lo aprendido con nuestra guía de aprendizaje. En este caso vamos a recordar las partes de lo que es el periódico, que tenemos las noticias, tenemos la editorial, que normalmente en la editorial es donde podemos encontrar nosotros los textos de opinión. También podemos encontrar lo que es el espacio de negocios o la sección de negocios, la sección de deportes, que les encanta a muchos de los chicos el tiempo en Guatemala, y también algo sobre avisos clasificados, qué anuncios nos pueden dar. Tenemos entonces acá las preguntas que debemos responder respecto al periódico, lo cual lo podemos hacer en nuestro cuaderno o en nuestra hoja. Recordemos estarlo guardando en nuestro folder de aprendizaje de Aprendo en Casa. ¿Ok? Muy bien. Chicos, entonces recuerden estar grabando todo esto, guardando todo esto, todos sus trabajos en su portafolio o en su cajita de Aprendo en Casa. Vean y vayan a conversar con el adulto que tengan cerca, con sus vecinos, sobre qué aprendieron, qué diferencia hay entre un hecho y una opinión. Muchas veces es muy fácil dar opiniones sobre las personas o sobre las cosas, pero realmente es muy importante estar informados para poder dar las diferentes opiniones, más con esta situación de la pandemia, del coronavirus y la cuarentena. Entonces, por favor, si van a dar su opinión, infórmense antes, tengan la información antes para poder hablar correctamente y para que nuestra opinión esté fundada en los hechos que conocemos o que son ciertos, ¿sí? Comparte entonces toda esta información con el adulto que tengas en casa o con tus amigos o con tus vecinos. Recuerda que es muy importante saberlo porque es algo que vas a necesitar a lo largo de toda tu vida. Saber la diferencia entre el hecho y la opinión. Recordemos también que pronto vendrá el 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Te recordamos lavarte adecuadamente las manos con suficiente agua y suficiente jabón, y si no, también puedes estar utilizando el gel. Bueno, espero que todos nos quedemos en casa, que sigamos las indicaciones que nos corresponden y que hagamos nuestras tareas correctamente. Hasta la próxima, chicos.